Clasificación de espíritus. Infestaciones. Lo del espectro infestador está absolutamente vinculado a un lugar o a un objeto. Por ejemplo, un juguete que fue muy querido por un niño. Es también el más famoso y más clásico de todos los fantasmas. La casa que lo hospeda es llamada casa embrujada. Las infestaciones pueden tener carácter maligno o bien pueden ser del todo inofensivas y, a decir verdad, es el caso más frecuente. Su característica principal es su comportamiento: parecen no darse cuenta de convivir con seres vivos. Y a veces aparecen con líneas esfumadas, en otras ocasiones se presentan con características fisionómicas muy bien definidas, a menudo vienen confundidos con verdaderas personas de carne y hueso. Ejemplos son famosas las de mujeres de blanco o los de monjes. Espíritus. Son las almas de las personas difuntas que regresan a sus lugares de origen para buscar ponerse en contacto con los vivos. Para comunicarse con ellos, muchos se reúnen en sesiones espiritistas con la presencia de un medium. Poltergeist. Son de los más intrigantes y entre los más renombrados fenómenos. Se pueden interpretar de dos modos. Uno, por espiritismo, el poltergeist se define como una infestación temporánea caracterizada por fastidiosos ruidos, lanzamiento de objetos, cambio de lugar de muebles, etc. Es una especie de espíritu burlón que se divierte en asustar a los habitantes de las casas interesadas por el fenómeno. Poltergeist deriva del alemán polter, travieso, más geist, fantasma. 2. Según la parapsicología, el fenómeno sería un producto psicoquinético que se puede atribuir a la acción inconsciente y energía de una persona. Por ejemplo, una persona de carácter fuerte. Fantasmas familiares. Son típicos de Irlanda en absoluto, uno de los países más infestados. En Dublín los llamarían Bansee, del gaélico Bean Siada. Y están ligados a una determinada familia. La característica que la distingue es aquella de ser escuchada solo por los componentes de la familia y presagian un inminente luto. Ejemplo, un familiar muerto que se manifieste y hable con alguien de la familia. De apariencia sólida, animal o mitológica. Burlones y traviesos, pueden ser bondadosos o muy malvados y diabólicos, suelen ser prácticamente físicos, a veces les daña la luz. Según los ocultistas y los espiritistas, a dos grupos diferentes bien definidos: los imperfectos y los buenos. A su vez, a cada uno de ellos pertenecen los siguientes tipos de espíritus. Los imperfectos. Los pecadores. Los falsos eruditos. Los indecisos. Los revoltosos, más conocidos como duendes. Los neutros. Los buenos. Los benéficos. Los entendidos. Los sabios. Los superiores. De apariencia sólida, humana o semihumana. Apariencia total humana, no caminan, se deslizan, les gusta la notoriedad, ropas vaporosas. Les gusta el virtuosismo lingüístico, les gusta ser reconocidos como seres superiores, les gusta ser confundidos con ángeles aunque sus intenciones no son bondadosas. Los semihumanos no suelen aparecerse a menudo, estos son serios y contundentes en sus manifestaciones. Explicación. Se les podría llamar demonios ya que toman forma humana para incitarnos a hacer cosas indecorosas. Fantasmas de animales. No son siempre así de terroríficos y generalmente se señalan más los espectros de gentiles animalitos domésticos, algunos como el australiano William Courtney. Por mucho tiempo advertía la presencia de su perrita ya difunta. Otras personas afirman de ser salvados de situaciones extremadamente peligrosas gracias a la providencial aparición de la propia mascota difunta. Fantasmas de objetos. Se va desde los objetos antiguos a las armas, de los aeropuertos a los galeones. Se señalan hoteles o casas fantasma que aparecen o se desvanecen sin dejar la más mínima traza de su existencia, dejando sorprendidos clientes e inquilinos. Entre tantos casos, citamos por ejemplo aquello del autobús fantasma N7 de Kensington, Londres, clásico autobús rojo de 2 pisos como quiere la tradición. Muy noche se le podía ver pasar tranquilamente a lo largo de St. Mark's Road haciendo el mismo trayecto que el verdadero N7 efectuaba durante el día. Este fantasma provocó muchos accidentes automovilísticos mortales y las investigaciones terminaron acusando como culpable al mismo fantasma. El fantasma desaparece definitivamente cuando el municipio decide alargar la avenida. Fantasmas de vivientes. No son solo los difuntos los que se aparecen. Esto es lo que se atreve a decir la parapsicología, que ha elaborado una peculiar tipología de aparición.
Sucede de hecho que un individuo aún en vida sea visto en un determinado lugar y después se venga a saber que aquello era absolutamente imposible porque en aquel día o en aquel preciso momento, el sujeto era distante a veces miles de kilómetros. El fenómeno es parecido en cierta forma a la llamada bilocación cuando una persona es vista al mismo tiempo en dos lugares diferentes. Invisibles. Se manifiestan mediante la voz o el tacto, no quieren ser vistos, por lo que recurren a la invisibilidad. Normalmente son espíritus benéficos, se comunican con claridad con voz sosegada, suelen inspirar confianza, su presencia es notada por una sensación de escalofrío. Sombras. Cambian la temperatura del lugar donde aparecen, se alimentan del miedo y de los temores humanos, son una silueta o recorte fotográfico o de papel, no suelen mostrar sus rostros salvo en excepciones, suelen ir en grupo, se aparecen en lugares donde la muerte está cercana, a veces recuerdan a familiares o amigos ya fallecidos, su presencia es notada por animales domésticos causándoles una tremenda inquietud, enturbian el ambiente, normalmente, aunque no se vean la gente los siente o los presiente. Ejemplo cuando se utiliza la frase célebre. Siento que alguien me está observando. Translúcidos. Espíritus voladores, se puede ver a través de ellos, de formas feas o bellas y con voz dulce, metamorfosean, pesados e insistentes, a veces traviesos, no muestran la parte inferior de su cuerpo, no son muy dados a entrar en contacto con humanos salvo para comunicar algo. Ejemplo una pena o dinero escondido por el difunto. Demonios. Para el cristianismo, en particular, los demonios son espíritus inmundos, vale decir, esbirros de Satanás, príncipe de la oscuridad y enemigo declarado de Dios y sus ángeles, cuya morada es el regnum caelorum reino de los cielos. Se le identifica con el ángel caído, que se rebeló contra Dios. En un sentido general, no obstante, puede decirse que los demonios no son necesariamente seres malvados. Los griegos dividían a los demonios entre buenos y malignos agatodemones. Y cacodemones. Y respectivamente. Mientras que los agatodemones se asemejan a la noción judaica de ángel protector, los cacodemones, por su parte, no serían otros que los ángeles caídos a los que se refiere la tradición judeo-cristiana. Supuestamente, los demonios pueden poseer a personas, animales o cosas para sus propios objetivos, pero en la mayoría de religiones pueden ser expulsados mediante el exorcismo.